¿Por qué existimos? ¿Por qué hay algo en lugar de la nada? Bienvenidos al podcast de Discipulado de la Iglesia Presbiteriana Reformada Gracia Soberana. Aquí, juntos, exploramos las profundas verdades del Catecismo Menor de Westminster, una guía que ha transformado vidas por siglos. Acompáñanos mientras profundizamos en las preguntas del Catecismo, construyendo una fe sólida y aplicable a nuestra vida diaria. Comencemos este viaje de discipulado reformado con el pastor Cristian Vila. Bienvenidos, hermanos, a un nuevo estudio del Catecismo Menor de Fe de Westminster. Es una alegría seguir creciendo juntos en el conocimiento de nuestra fe. Hoy avanzamos un poco más en nuestro camino y llegamos a la pregunta número 9. Que el Señor nos ilumine mientras exploramos su verdad con reverencia y gratitud. Hoy nos sumergimos en un tema fundamental, estimado hermano, la obra de la creación, tal como lo presenta la pregunta número 9 del Catecismo Menor de Westminster. ¿Qué significa que Dios creó todas las cosas de la nada por la palabra de su poder en 6 días, y todas muy buenas? Reflexionemos juntos sobre esta verdad esencial para nuestra fe. Veamos nuestro primer punto: Dios como el creador de todas las cosas. La afirmación de que Dios es el creador de todo es el fundamento de nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Piénsalo por un momento, estimado hermano. Si Dios hizo todas las cosas, entonces todo lo que existe tiene su origen en Él. Esto implica que no somos autónomos, no somos independientes, dependemos completamente de nuestro Creador. Génesis, capítulo 1, verso 1, lo declara con claridad y autoridad. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Además, la creación no se limita a lo que podemos ver. Incluye lo invisible, estimado hermano, las leyes del universo, el tiempo, el espacio, incluso los ángeles. Nada existe fuera de su voluntad creadora. Thomas Vincent, en su explicación del Catecismo, enfatiza que Dios creó ex nihilo, es decir, de la nada, lo que significa que antes de su obra creadora no había materia, no había espacio ni tampoco tiempo. Este es un concepto radicalmente diferente a cualquier idea de evolución o una idea de autogeneración del universo. Dios habló y todo comenzó a existir. Veamos nuestro siguiente punto: la creación por la palabra de su poder. Aquí encontramos una verdad asombrosa. Dios no necesitó herramientas, estimado hermano. No necesitó ni materia prima ni ayudantes. Él simplemente habló y el universo cobró existencia. ¿Te das cuenta del poder que esto implica? En Génesis leemos: dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el Salmo capítulo 33, verso 6, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En nuestro mundo, crear implica esfuerzo. Crear implica planificación, es prueba y error. Pero Dios, estimado hermano, Dios creó con una sola orden. Esto nos lleva a preguntarnos: si su palabra fue suficiente para traer todo a la existencia, ¿cómo podríamos dudar de su poder para sostenernos hoy? ¿Cómo podríamos temer si su voz gobierna el universo? Estas preguntas son importantes para nuestra reflexión. Veamos ahora la creación en 6 días. El Catecismo es claro: Dios creó en 6 días. Este punto ha sido objeto de debates, pero la Escritura lo presenta como un hecho. En Éxodo capítulo 20, verso 11, cuando Dios da el mandamiento del sábado, establece un paralelismo entre la semana de la creación y la semana laboral del ser humano. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellas, y reposó en el 7º día. Más allá de la duración exacta, lo importante aquí es que Dios creó con orden. Él creó con propósito. Cada día tenía una función específica, y la culminación de su obra fue el ser humano, hecho a su imagen y semejanza, hecho a imago Dei. Esto nos lleva a una pregunta crucial.
cómo vivimos como criaturas hechas a la imagen de Dios. Pero sigamos avanzando en nuestro estudio. Veamos la bondad intrínseca de la creación. Cuando Dios terminó su obra, vio que todo era muy bueno, nos dice las Escrituras en Génesis capítulo 1, verso 31. Esto significa que la creación en su estado original reflejaba perfectamente la bondad y sabiduría de Dios. El mundo no comenzó con caos o corrupción, sino con belleza y armonía. Pero hoy vemos un mundo caído. Ahora nos preguntamos, ¿cómo reconciliamos esto con la bondad original de la creación? La respuesta, estimado hermano, a esta pregunta es el pecado. No fue Dios quien introdujo el mal en el mundo, sino la rebelión del hombre. Y sin embargo, incluso en un mundo caído, seguimos viendo reflejos de la gloria de Dios en la naturaleza, en la belleza del arte, en la nobleza de muchas acciones humanas. Veamos cuáles son las implicaciones teológicas de la doctrina de la creación. Detengámonos un momento y pensemos juntos. ¿Por qué es tan importante esta doctrina? ¿Cómo afecta nuestra manera de ver el mundo, de vivir y de relacionarnos con Dios? Reflexionemos sobre algunas implicaciones claves. Primero, la soberanía de Dios. Si Dios es el creador de todo, entonces, Él tiene el derecho absoluto sobre todo lo que existe. No hay nada fuera de su control, nada que escape a su dominio. Esto nos da confianza y seguridad. No somos producto del azar ni de fuerzas ciegas. Estimado hermano, pertenecemos a un Dios soberano que gobierna con sabiduría y justicia. Una segunda implicación se refiere a nuestra dependencia de Dios. Como criaturas, no somos autosuficientes. Dependemos de Dios por cada latido de nuestro corazón, para cada aliento que tomamos. Reconocer esto nos lleva a la humildad y a la gratitud. No somos dueños de nuestras vidas, sino mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Pero existe una implicación también que hace referencia al propósito de la creación, estimado hermano. Dios no creó por capricho. Su propósito final es su gloria. Todo lo que existe, y todo lo que existe apunta a su grandeza, como dice el Salmo capítulo 19, verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto nos llama a vivir, entonces, con un propósito. Adorar a nuestro Creador en todo lo que hacemos. Pero también existe la dignidad del ser humano. Si hemos sido creados por Dios y a su imagen, entonces cada ser humano tiene un valor intrínseco. Nuestra cultura puede menospreciar la vida, pero la doctrina de la creación nos recuerda que cada persona, sin importar su condición, es valiosa ante los ojos de Dios. Podemos observar también aquí una implicación acerca de la ética cristiana. La creación establece el estándar de lo que es bueno. Dios hizo todo muy bueno. El pecado es lo que ha torcido ese diseño. Por lo tanto, estimado hermano, para saber lo que es correcto, no miramos a nuestra cultura ni a nuestras emociones, sino a la voluntad revelada de Dios en su palabra. Aquí hay esperanza. Hay una esperanza de redención. Si la creación fue corrompida por el pecado, también será restaurada por la redención en Cristo. Romanos capítulo 8 nos dice que la creación gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios. La historia no termina en la caída, estimado hermano, sino en la glorificación de un nuevo cielo y una nueva tierra. La doctrina de la creación es mucho más que un simple relato del origen del mundo. Es una declaración teológica profunda sobre quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es nuestro propósito en la vida. Si todo proviene de Él, entonces todo le pertenece. Nuestra vida, nuestra adoración y nuestra obediencia deben estar enraizadas en esta verdad. ¿Estamos viviendo como criaturas que reflejan la gloria de su Creador? En nuestro próximo episodio
estaremos explorando estas verdades fundamentales. Gracias por acompañarnos, estimado hermano. Si este contenido te ha bendecido, compártelo con otros. Y sigamos juntos edificándonos en la verdad. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio de Discipulado. Recordemos que cada verdad aprendida no es solo para llenar nuestra mente, sino para transformar nuestro corazón y nuestras vidas. Si quieres más recursos o tienes preguntas, visita nuestra página o únete a nuestra comunidad en la Iglesia Presbiteriana Reformada Gracia Soberana. Hasta la próxima y que el Señor te guarde y te guíe en su gracia. Nos vemos en el siguiente episodio.